Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Sonora Power? Arrancamos así con nuestra emisión justamente de esta jornada de miércoles, que es día 10 del mes de septiembre. Estamos saliendo del Salón Tesorería de Palacio Nacional, donde la Presidenta de la República encabeza de manera cotidiana la llamada Mañanera del Pueblo, la conferencia de prensa, que ofrece detalles de la información que después se vuelve tema de comentario en prácticamente todos los medios de comunicación, incluso los de la oposición. Es muy interesante este ejercicio en el que tenemos la buena fortuna, el empeño de participar de manera casi cotidiana. A ver, estamos arrancando nuestra emisión de este miércoles, es día 10 de septiembre, estamos en Love, en el 93.1 de FM para Hermosillo. Estamos también a través de nuestro canal digital de Sonora Power en el YouTube. Y hoy, se habló sobre el tema del paquete económico, la ley de ingresos, el presupuesto de egresos para el año 2026. Y la presidenta convocó al secretario de Hacienda, Edgar Amador, y a su equipo de trabajo. Tema muy relevante, ya que el paquete económico marca justamente muchos asuntos. Se publicaron también los criterios generales de política económica, tema del que ya hablábamos ayer. Se espera un crecimiento del 2.8% de la economía. Se espera una cotización del tipo de cambio de 19 pesos con 30 centavos por dólar. Se espera también inflación controlada, lo cual dará pie a una reducción en el costo del dinero, las tasas de interés, entre otros factores. Hoy le preguntaron, y era una pregunta que yo le quería hacer a la presidenta, de esta bullicio que hay, este rumor de parte de algunos medios analistas de la oposición mediática y algunos que se presentan, se ostentan como analistas financieros, que dicen que el gobierno está desesperado porque no tiene dinero y que están buscando sacar recursos hasta de abajo de las piedras. A ver, la presidenta respondió de esta manera. Que son falsas. Sí hay recursos. Tan hay recursos que se está presentando un presupuesto muy responsable. Si no se pudo consolidar más rápido el déficit fue por la maldita deuda corrupta, no por otra cosa. Otra cosa importante que no dije en los ingresos es el tema de que ya no van a poder deducir los bancos el pago a Fobapro, a Walipago. ¿Qué características tiene el paquete económico de 2026? ¿Qué es el paquete económico? Es lo que tienen que presentar todos los gobiernos año con año para la planeación de los ingresos, cuánto entra a las arcas públicas producto de impuestos y derechos que pagan los mexicanos, y los egresos, ¿en qué se gasta? Prefiero decir, ¿en qué invertimos? Durante el periodo neoliberal hablaban de que la educación era un gasto. No, para nosotros es una inversión. O hablaban de que la salud era un gasto. No, es una inversión para los habitantes del país, para las mexicanas y los mexicanos. Entonces, todos los gobiernos en esta fecha presentan su paquete económico para el siguiente año. Bueno, ahí está este asunto que tiene que ver con los recursos justamente para financiar los planes de desarrollo, los programas sociales, lo que tiene que ver con la infraestructura, el tema de salud, educación, seguridad, y todo eso es falso, dice la presidenta, de toda falsedad. Y pues nosotros obviamente que estamos siempre atentos, revisando los contenidos relacionados a esta situación. Mire, importante la presentación que hizo Edgar Amador, el secretario de Hacienda. Vamos con los detalles de lo que el secretario dijo. Se presentó, por supuesto, el lunes en tiempo y forma. Es un presupuesto histórico, con un monto histórico en gasto, en inversión social, ¿no? Los programas del bienestar alcanzan un monto de 987,000 millones de pesos, representan un poco más del 2.5% del Producto Interno Bruto. Es una muestra de que este presupuesto humanista
la estrategia de las administraciones de la cuarta transformación funcionan en términos de lograr el objetivo más importante de esta administración. Por el bien de todos, primero los pobres, hay una reducción de 13.4 millones de personas que han salido del umbral de pobreza, y esta estrategia es la que vamos a seguir profundizando durante el presupuesto del 2026. A nivel agregado, el nivel de gasto es de 10.1 billones de pesos. Vamos a la presentación. Empezamos por el entorno económico que vive la economía nacional. Ponemos aquí tres de las variables más importantes, de las más palpables para la gente. La tasa de desempleo se encuentra en mínimos históricos, es la línea amarilla descendente, mientras que las remuneraciones siguen creciendo de manera muy sólida, ¿no? de manera constante, como pueden ver en la gráfica izquierda, la línea roja. Estos son los fundamentos más importantes del consumo. Si bien el consumo ha tenido un desempeño un poco por debajo de lo que se había previsto, sus fundamentos siguen muy sólidos, y eso nos lleva a prever para el siguiente año un crecimiento sólido entre 1.8 y 2.8%, con una media de 2.3%. La economía ha crecido mejor de lo que los analistas habían pronosticado en meses recientes, y pensamos que esta trayectoria favorable de la economía mexicana se proyectará hacia el siguiente año. También la inflación está a la baja. Ayer tuvimos los datos de la inflación en México, tanto la general como la subyacente muestran una tendencia a la baja, lo cual posibilitará, de acuerdo con nuestra perspectiva, que la tasa de referencia del Banco de México continúe descendiendo. Tenemos una proyección de cierre para el 2026 de una tasa de referencia cercana al 6%, y todo esto se da en un ambiente donde el tipo de cambio, la cotización del peso por dólar, ha estado muy estable y en línea con lo que traíamos en el presupuesto 2025. La siguiente, por favor. El proyecto de presupuesto de egresos en el ejercicio 26 es un presupuesto humanista, enmarcado en el Plan México, en la gran estrategia económica de la administración, que involucra a todos los sectores de la sociedad con el objetivo de alcanzar la prosperidad compartida. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principales rubros de gasto? Esto es muy importante. Lo más importante de este presupuesto humanista es garantizar la estrategia que ha seguido las administraciones de la Cuarta Transformación. Los programas del bienestar, como mencionábamos, representan 987,000 millones de pesos. Hay un presupuesto de 966,000 millones de pesos en salud, 399,000 millones de pesos en vivienda, 1.1 billones de pesos en educación, uno de los rubros más importantes del presupuesto. Los rubros de inversión totalizan 1.3 billones de pesos, son millones de millones, y 201,000 millones de pesos en seguridad. Esos son los rubros más importantes del lado del gasto, de la inversión social, de la inversión en infraestructura. Bueno, es bien importante este asunto de cómo se distribuye el presupuesto, cómo se integran los ingresos, cuáles son las expectativas que tiene el gobierno a partir de este paquete económico del año 2026. Así las cosas desde Palacio Nacional. Nosotros, bueno, estamos arrancando con nuestra emisión de Sonora Power de este día. Hoy tenemos un par de entrevistas previstas. Vamos a platicar con el diputado federal Jacobo Mendoza, que integra la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados aprobarlo. Bueno, Jacobo nos tiene información clara, directa, puntual sobre lo que se prevé en materia del presupuesto, cómo le está yendo a Sonora también en términos de lo que es las consideraciones del presupuesto federal. Y bueno, importante. También vamos a platicar con Octavio Almada, que es el delegado de Bienestar en Sonora. Nos tiene detalles, datos que creo que son relevantes al respecto de lo que es justamente la visita que hizo la Presidenta de la República, cómo se avanza en los programas de bienestar, el tema de la pensión para las mujeres, que también es muy relevante. Así que vamos a la pausa y ahorita volvemos.
Bien amigos, ya estamos de regreso con más de esta emisión del Sonora Power y mire, como lo prometido es deuda, estamos ya en el espacio de entrevista. Le pedimos a mi amigo, el diputado federal del Distrito 05, Jacobo Mendoza Ruiz, que nos diera esta plática, porque hay detalles importantes del trabajo legislativo que tenemos que destacar. Ya inició el periodo ordinario en lo que es la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, del Congreso de la Unión, y hay mucho trabajo en agenda. La presidenta envió una serie de propuestas y en este caso se trabajó aceleradamente en el tema de legislar para frenar el fenómeno delictivo de la extorsión. Y el otro gran tema es que ya se presentó el paquete económico para el año 2026 y casualmente Jacobo Mendoza pues es integrante de la Comisión de Presupuesto, entonces vamos a pedirle que nos ilustre al respecto de estos temas. Jacobo, primero que nada, un gusto en saludarte. Hola, ¿cómo estás, Demian? Un gusto saludarte, un saludo también a todo tu auditorio. Estamos aquí desde el Palacio de San Lázaro, tenemos sesión ordinaria el día de hoy, nos salimos tantito para atender la entrevista que con mucho gusto y atiendo y agradezco. Y sí, el día de ayer fue, digamos, ya la primera sesión formal después de la instalación de la sesión de Congreso General. Fue un día muy importante porque se reformó la Constitución, se aprobó la iniciativa por unanimidad de nuestra presidenta, la doctora Sheinbaum, para facultar al Congreso, como tú lo mencionaste ahorita, para legislar y crear una ley nacional que combata la extorsión. Esto le va a permitir al Congreso establecer un marco legal nacional que homologue y armonice todos los criterios de todas las entidades federativas para combatir este delito, cualquiera que sea su modalidad, cualquiera que sea el lugar donde se presente. Hay un problema muy serio que todos sabemos, pues que la extorsión se presenta principalmente en las llamadas telefónicas o en el cobro de piso, pero hay muchos criterios muy divergentes en todo el país, no hay una unidad, pues digamos, nacional que permita su combate por parte del Estado mexicano y estamos muy atentos a cómo se va a desenvolver este proceso legislativo que arrancó ya ayer, de alguna manera, por así decirlo. El primer paso es la reforma constitucional, dan un plazo de 120 días, creo, para poder emitir la ley nacional. Entonces, aparte de eso, pues también tenemos el tema ya del paquete económico 2026, el cual presentó el secretario de Hacienda, según los términos de la Constitución, pues el 8 de septiembre, aquí a la Cámara de Diputados. Estamos en ese análisis, apenas ayer ya circularon los documentos, pero ya tenemos algunos datos muy Es interesantes. muy interesante el tema del paquete económico. Para empezar, bueno, por primera vez en la historia tiene este aumento hasta los 10 billones de pesos en términos del gasto que se tiene previsto. Evidentemente son poco más de 7 billones de gasto programable. Hay temas que tienen que ver con algunos ajustes que se hacen, por ejemplo, en los llamados impuestos saludables, ¿no? Que son impuestos del impuesto especial a la producción y servicios en los refrescos azucarados, en el tabaco. Hay otro tema que tiene que ver con las apuestas, ¿no? La ludopatía es un problema fuerte. El tema de los videojuegos, que parece que algunos trabajan para las compañías que los diseñan porque han puesto el grito en el cielo. Y temas que van en en esa línea, ¿no? Pero evidentemente nos interesa y nos inquieta mucho el tema de cómo se integra el gasto. No acababa de entregar el secretario de Hacienda el paquete económico cuando ya empezaban con la cantaleta, ¿no? De que el gobierno no tiene dinero, andan buscando dinero para sacarlo de abajo de las piedras. Número uno. Número dos, no quiere la presidenta tanto a Sonora, le está recortando las participaciones. Entonces, para darnos una idea clara, Jacobo, te pedimos Sí, que participaras hoy en esta emisión. ¿Cómo están sí. estos tópicos? Bueno, pues mira, sí se han escuchado muchas opiniones de los partidarios, ¿no? Del conservadurismo, de los privilegios del neoliberalismo, y queriendo criticar de diferentes maneras el proyecto económico
de la Cuarta Transformación, ¿no? De este segundo año de la doctora Claudia Sheinbaum. Sí, uno de los argumentos que he escuchado es, el gobierno no tiene dinero. No, sí tiene. Tiene un presupuesto de 10,1 de billones de pesos, que ha mejorado su recaudación por combatir la evasión fiscal y por combatir la corrupción y por combatir las fugas pues, que había del recurso. Tiene el dinero, pero ese dinero tiene prioridades de gasto y su prioridad es el gasto social. Están cubiertos y protegidos todos los programas sociales. Casi ascienden a 1 billón de pesos. Cada billón es 1 millón de millones. Entonces, novecientos claro que ochenta y tienen siete mil millones de pesos, para ser 900. precisos. Sí, Ajá, así es. Entonces, claro que tiene el recurso. 987,160. Aquí tengo las gráficas, ¿no? exactamente. Entonces, sí hay recurso, pero hay prioridades del gasto. ¿A dónde se reorienta el gasto público? A lo social, a los programas sociales, a la educación, a la salud, que han dicho también, se disminuyó el gasto en educación. No es cierto, aumenta de hecho, en un 6,4%. Aquí tengo la gráfica. En educación hay un aumento del 6,4%, se va a más de 513,000 millones de pesos. Entonces, tampoco baja en salud. Lo que pasa es que siguen confundiendo el sector salud con el IMSS Bienestar, que es esta nueva modalidad o en esta nueva institución de la salud, que los servicios de salud que ofrece el Estado mexicano a través de esta institución. Entonces se va el recurso al IMSS Bienestar, como también cometen el error de decir que bajó el presupuesto de seguridad. No es cierto. Acuérdate que este modificación, este año que hicimos la modificación de pasar administrativamente la Guardia Nacional como Fuerza Armada Permanente de carácter civil, pero adscrita a la Defensa Nacional, entonces su presupuesto está en la Defensa Nacional, no en la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, hay esos, digamos, elementos, ¿no? Por parte del gasto. Por parte de los ingresos, lo que se ha, digamos, señalado, o lo que más se ha criticado, es de que viene un ajuste a la tasa del IEPS, que le llaman el impuesto especial, pues, para las bebidas azucaradas, para los juegos de videojuegos de violencia y para las apuestas. Este, eso ha como, pues, despertado, generado una serie de opiniones, pero fíjate qué incongruencia la del PRIAN, porque dicen que estamos incrementando los impuestos y ellos proponen que haya tasa cero ahora. Pero ¿qué no te acuerdas que eran los mismos que cuando fueron gobierno dijeron iba a alimentos y a medicinas? Exacto. O yo me acuerdo de la roqueseñal, pues, ¿no? Que nos la querían aplicar a Ajá. todos así, de manera Sí, fehaciente, ¿no? entonces, exacto. Entonces es un incremento que va a dar a un fondo de salud para atender los problemas que genera, precisamente, tenemos un problema de diabetes muy grande en el país de salud. Entonces, se está generando un fondo que va a ir a la salud para la atención de los problemas. Ah, y también lo de los cigarros, ¿no? Que va a haber un incremento. Entonces, pues en eso centran sus críticas. Entonces, como dijo hoy la presidenta, ¿no? No se quiere y no se busca recaudar más en ese impuesto. Preferentemente que no se recaude. ¿Por qué? Porque al haber mayor consumo hay más riesgos a la salud. Y otra de las cosas también muy importantes que creo que sería un segundo tema a abordar es el caso particular de Pemex, que la presidenta lo definió como, y así lo dijo, con una gran valentía y seguridad, dijo, es la deuda maldita, corrupta de Pemex que nos dejaron Peña y Calderón, la que está generando presiones al gasto, pero no al gasto, sino a la reducción del déficit que se estaba trabajando en ello. Aún así, se está reduciendo el déficit, creo que va a quedar en 4,3, pero estamos pagando las deudas que dejaron en Pemex los gobiernos neoliberales. Y cómo no, Esa es además la la presidenta realidad. era muy ¿Mm? enfática, ¿no? Al decir, a ver, ¿Mm?
de qué obras se acuerda que hayan hecho, ¿no? Cuando tuvieron todo el dinero del mundo en la mano. Evidentemente no hay obras que recordemos de esos gobiernos. Yo me acuerdo, le iba a decir a la presidenta hoy, oiga, y Peña dijo que hizo la carretera, ¿no? La 15, y la inauguró dos veces, ¿no? Y nunca la terminaron, pues, y la tuvo que terminar el presidente López Obrador. Temas muy interesantes, muy inquietantes. Mira, Jacobo, vamos a ir rápido a la pausa. Ya sabes que el tiempo aquí en la radio, pues, es imponente. Pero regresamos de inmediato con más de esta plática interesante, porque ahora quiero que me digas cómo nos va a ir en Sonora, pues con este asunto del Correcto. gasto. Bueno, vamos a esa pausa y volvemos. Bien amigos, ya estamos de regreso con más de esta emisión de Sonora Power. Estamos en Love, en el 93.1 de FM para Hermosillo. Estamos también a través de nuestro canal digital en el YouTube, que es Sonora Power. Estamos dialogando en este momento con el diputado federal del Distrito 05 por Hermosillo, Jacobo Mendoza, quien también es integrante de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Es atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, hay que decirlo con claridad, aprobar justamente cómo se va a gastar el dinero público. Hay alrededor de 7.300.000 millones de pesos de gasto programable. Obviamente, pues hay bolsas diversas, ¿no? Decía Jacobo ahorita antes de la pausa, gasto social, educación, salud, seguridad, desarrollo de infraestructura, son las grandes prioridades que se ha puesto para el año 2026 el gobierno. Hay algunos otros tópicos que están atendiéndose. El Plan México es una de las prioridades también, habrá que decirlo. Y esto nos lleva a ver cómo nos está yendo. Es común, además es normal, ¿no? Que la oposición ponga el grito en el cielo, porque ya las cosas no son como antes, que les daban una lana a los diputados para hacer y gestionar obras. Bueno, ya ni diputados tienen en la oposición tampoco, ¿no? Esa es otra cuestión que habrá que revisar. Pero el asunto es que ya he escuchado yo la misma cantaleta todos los años, ¿no? Desde que entró López Obrador, que nos están quitando dinero. A ver, ¿cómo está la cosa para Sonora, Jacobo? Sí, mira, nada más para cerrar un poquito el ciclo anterior, me faltó también comentar el incremento en el proyecto de presupuesto de la Comisión Nacional del Agua, que de ahí derivan todas las infraestructuras para proveer de agua. Hay un incremento del 14.7%, en lo Sí. cual también está Sonora como gasto federalizado. Sí, es Ahora, que está el ¿qué plan está? hídrico, ¿no? Y está también Sí, el plan para automatizar, modernizar los distritos de riego, ¿no? Lo cual está sí, tecnificar, importante, ¿no? sí. Ajá. Ahí hay que reconocer la inmensa labor,
del doctor Alfonso Durazo, porque acuérdate que él fue el que propuso el plan hídrico y ya empezó él con las acciones para garantizar el abasto de agua para los próximos 30 años. Entonces, pues estamos viendo que corresponde en el proyecto de la federación el incremento a esos recursos. ¿Qué está proponiendo la federación? Mira, en términos generales, el presupuesto de egresos, el gasto programable, tiene un incremento de 2025 a 2026 del 5%. Y en que son las participaciones federales. Y en aportaciones federales del 2,6%. Esta estimación en Sonora, porque estamos haciendo la revisión, representa para la diferencia de 2025 a 2026 de 60,000 millones de pesos a 66,600 millones de pesos. ¿En dónde están esos conceptos? En el ramo 28, que son las participaciones, que va de 34,776 a 39,945, Ok, casi 40 son mil casi millones. 6.000 millones de diferencia, ¿no? Sí. Ajá. Y en el ramo 33, que son las aportaciones, de 21,000 a 22,308 y convenios de 4,123 a 4,370, lo que hace un total estimado del gasto federalizado para Sonora para 2026 de 66,624,4 millones de pesos contra los 60,000,009 del año pasado. Claro, Esas son las estimaciones. También podemos mencionar lo que te decía, lo del agua. Pasamos de 78,000 millones a 94,000 millones en infraestructura de agua potable y de agrícola. Entonces, hay proyectos de infraestructura muy importantes de la federación que se están echando a andar con el apoyo federal y con la conducción y los recursos que aporta también el gobierno del estado, lo que hace una suma. claro. Ahora, en esto no dejemos de señalar que viene también todo el gasto federalizado en los programas de bienestar, los cuales se están cumpliendo cabalmente desde la pensión del adulto mayor, el apoyo para mujeres de 60 a 64 años que ya se cumplen ya el tiempo para que puedan recibir tanto el de las mujeres de 60 a 62 como de 62 a 64 que ya lo están recibiendo. El apoyo, por ejemplo, la beca de los jóvenes de preparatoria, que ya existe desde la administración anterior, la beca Benito Juárez, como ahora la beca de todos los jovencitos de secundaria, la beca Rita Cetina. Agrégale también todo el programa ahora de salud casa por casa, el apoyo a las personas con discapacidad, que Y es y el igual de de las mujeres, 60 ¿no? De a 60 sesenta y a cuatro sesenta años, y cuatro años, ¿no? el apoyo para las mujeres de 60 a 64 años, además de que ya cuando cumplan los 65 pues entran a su programa de la pensión universal. Entonces, pues está, digamos, correspondiéndose en los hechos, en las cifras, en los números, el proyecto humanista de la Cuarta Transformación, Claro que sí. que pone en el centro de las finanzas públicas, del gasto, lo social, el gasto social, con la recuperación económica, con la disciplina en las finanzas públicas, con la estabilidad financiera, con el incremento, es algo que no le han mencionado, el incremento de las reservas internacionales incrementaron en 166,000 millones, o sea, México tiene más reservas con el apoyo a Pemex, sí, que se está recuperando como empresa pública, que tiene vencimientos de pago. Eso es importante señalarlos, que es inevitable, hay que cubrirlos, dijo la presidenta, este año y el próximo año, pero ya en el 27 ya no va a requerir de
de ese apoyo. Ya va a estar, digamos, saneada las finanzas. Tiene una gran deuda porque nos dejaron una gran deuda. Las cifras que hoy presentó la presidenta de la mañanera son reveladoras. Mientras incrementaron la deuda más del doble, redujeron el potencial de producción de, de gasolina y de diésel y de petroquímicas, ¿no? Entonces, si hubiésemos visto que el capital de Pemex que hubiese adquirido mediante deuda hubiese generado infraestructura, pues dijéramos, bueno, está explicable, lo que se pidió se correspondió en infraestructura, pero no hicieron nada, ni una barda nomás. Entonces, incrementaron la deuda para perderla en quién sabe qué, porque no hay correspondencia de esa deuda en infraestructura petrolera, ni de petroquímica, ni de refinerías, ni de nada, pero sí nos dejaron la deuda con enormes vencimientos, parece que alrededor de los 300.000 millones de pesos, imagínate, que se tienen que pagar, son compromisos internacionales. Entonces, para concluir, yo te diría que hay un ejercicio responsable del gasto, hay un ejercicio con un presupuesto humanista, hay una continuidad y una congruencia entre los compromisos de la Cuarta Transformación y la conducción económica del país en la estabilidad económica y macroeconómica. Desde luego que el dinero está llegando y sigue llegando directamente a través de los programas a la ciudadanía. Y en términos macroeconómicos, la paridad peso-dólar sigue con sus fortalezas, no hay devaluación, está inclusive programado alrededor de los 18 a 19 pesos por dólar. No hay fuga de capitales, seguimos rompiendo récord en inversión extranjera, seguimos rompiendo récord en reservas eh, y tenemos una proyección de crecimiento económico, que es otra de las cosas que quieren negar, que dicen que no va a haber crecimiento. No, sí va a haber crecimiento, oscila entre el 1,8 y al 2,8. Y por último, concluyo esto, están ya las calificadoras internacionales que decían que no teníamos la aprobación por ejemplo, en el caso de Pemex, de las calificadoras internacionales. Tú sabes que esto en el mercado donde coloca Pemex su deuda, sus bonos, es muy importante las calificaciones. Estas compañías Standard and Poor's, Moody's, todo eso le dieron una calificación positiva. Y la deuda pública sigue en el margen de una deuda sustentable de en torno al 50% del PIB. Entonces, conclusión, es un año que viene un ajuste, sí, pero a la estructura administrativa del gobierno, no a los programas sociales, no a educación, no a salud, no a seguridad, ahí se sigue protegiendo el gasto y sí hay un ajuste en los impuestos únicamente en el tema que tiene que ver con las bebidas azucaradas, que se va a crear un fondo para la salud. Decía la presidenta que viene siendo como un peso lo que va a incrementarse. Estas mediciones son por litro, pues, ¿no? Así Lo es. que se estiman. Entonces, pues sí, sí hay ese incremento en las bebidas azucaradas, en el tabaco, en las apuestas y en los videojuegos violentos. Creo yo que es algo que tiene, la verdad, un sustento bastante comprensible, bastante razonable en términos de la salud. Claro que sí, pues muy interesante, Jacobo, como primer tiro, ¿no? Como tiro inicial del presupuesto, pues, tenemos un panorama muy completo. Obviamente sigue pues todo un calendario, ¿no? De discusión, negociación, acuerdos, estira y afloja, pero por experiencias previas pues hemos visto que el presupuesto sale muy cerca, ¿no? De lo que se proyecta de manera inicial. Evidentemente habrá quien diga, oye, pero es que no estás poniendo atención a este proyecto importante de infraestructura. Habrá quien quiera hacer ajustes en algún otro esquema. Pero a lo que yo veo, estimado Jacobo, tenemos un panorama de que antes del 15 de noviembre
15 de diciembre, perdón, como marca la Constitución, pues tengamos un paquete económico totalmente resuelto, ley de ingresos, presupuesto de egresos. Ya hablabas tú de los criterios generales de política económica, que creo que es una fortaleza también lo que se está proyectando de manera muy responsable. Y bueno, pues vamos a estar muy atentos a tu trabajo, al trabajo de la Cámara en este aspecto. Te agradezco mucho que nos tomes la Muchas llamada gracias. a tan corto aviso, No, Jacobo. al contrario, para servirte, saludos a todos y aquí estamos a la orden, trabajando como siempre, honrando el compromiso y la confianza que nos otorgó el pueblo en Hermosillo, en el Distrito 5, y estamos para servirles. Claro que sí, ya escuchó usted a Jacobo Mendoza, nosotros tenemos que ir a la pausa. Vamos a la pausa. Bien amigos, ya estamos de regreso con más de esta emisión del Sonora Power. Estamos justo por la calle de Moneda, que es el acceso lateral a Palacio Nacional. A ver, el día de hoy se volvió a hablar de este caso, de esta situación que tiene que ver con el llamado huachicol fiscal, que no es otra cosa, y la presidenta lo dijo con todas sus letras, que contrabando de combustible y que obviamente, bueno, pues ha llamado la atención justamente de propios y extraños al tratarse de una red de corrupción dedicada justamente a este tipo de delito. Hay que señalar varias cosas al respecto, ¿no? Hay una serie de mandos en la Marina que se corrompieron, pero también hay conexiones hacia quienes vendían la gasolina, quienes la traían de Estados Unidos, quienes la introducían al país y bueno, una serie de cuestiones que obviamente se trata de una investigación en curso. El día de ayer hubo un lamentable accidente en Sonora, justamente en Puerto Peñasco, en donde, bueno, pues el tema toca a otro de los mandos de la Marina, en donde lamentablemente esta persona pierde la vida. Esto no significa que estuviera implicado o que sea pues, una labor de limpieza, como algunos tratan de inferir al respecto. De hecho, la presidenta respondió una pregunta del representante de uno de los medios de acá, de la Ciudad de México, pues evidentemente una pregunta malintencionada que buscaba sobre todo partir de la práctica esta de que lo que no mancha tizna. Y bueno, pues lamentablemente hay una persona que falleció y obviamente pues sus familiares pues están en una situación sensible. Evidentemente no se vale hacer este tipo de cosas, pero bueno, la presidenta puso en este caso al reportero del periódico El Universal, creo que en su justa dimensión, en su lugar. Escuchemos lo que dijo la presidenta al respecto.
Y finalmente, el tema para la presidenta, en el tema de seguridad, no es casualidad, presidenta, que el día de ayer pues falleció un marino presuntamente ligado con el tema de Huachicol en una prueba de tiro. ¿Cuál es el reporte que le dan? Me parece, la verdad, con todo respeto a claro, ti, al medio que representas, la manera en que lo preguntas no me parece correcta, ni para la víctima, ni por lo que ocurrió. ¿No le parece que es una casualidad? Hay que hacer una investigación. Hasta ahora parece que fue un accidente, pero hay que hacer una investigación. Entonces, por respeto a la víctima y a la situación, entonces ya informará el Gabinete de Seguridad. Presidenta, pero son dos casos lamentables y es lamentable para todas las familias. El primer caso fue un suicidio tan lamentable que ayer mencionó el fiscal que ni siquiera estaba vinculado con las investigaciones. Salió en un medio su nombre y esta persona decide quitarse la vida. Obviamente tiene que hacerse la investigación. Lo que pasó ayer hasta ahora parece un accidente, pero entró la Fiscalía General de la República a hacer la investigación. Ya en estos dos casos. Ya no te voy a contestar. Bueno, gracias, presidenta. Sí. Por cierto, a ver, nada más para que… y no te voy a contestar por respeto a las víctimas y a la investigación. Ya contesté, pero insistir en un tema tan lamentable y sentido me parece que no es correcto. Bueno, les voy a decir otra cosa. Híjole, qué tema tan complejo, ¿no? Esta situación que tiene que ver con la pérdida de una vida y el tema del sospechosismo que se ha instalado alrededor de esta investigación. Creo que fue muy pertinente la declaración que hizo la presidenta al respecto de la confianza que hay en la Secretaría de Marina y que si bien hubo algunos elementos que se corrompieron, bueno, esto no significa que toda la institución esté podrida. Llama la atención, porque mire, en Sonora se presentó el día de ayer, se hizo público por lo menos a partir de la orden de aprehensión que giró la Fiscalía del Estado y bueno, pues esta situación de que se vincula a proceso a esta dama, bueno, pues esta situación que ocurrió en SECOP, en donde, bueno, el subdirector de administración tuvo la habilidad para birlar 106 millones de pesos, comprometer incluso a su esposa, hoy esposa Andrea Fernández, en su momento su prometida, bueno, y meterla en este problemón. El caso es que el tipo se dio a la fuga. Ahorita le voy a decir el nombre del sujeto bueno, la cosa es que mientras el tipo se da a la fuga, deja a su esposa en calidad de bueno, pues detenida, y esto pues creo que es un tema que tiene que llevarnos a la reflexión. Es decir, yo primero me pregunto ¿cómo es posible que funcionarios menores pues hayan tenido la capacidad de burlar los controles administrativos y extraer de las arcas públicas 106 millones de pesos, recursos que estaban previstos para darle terminación a lo que es el proyecto de reconstrucción, porque eso es lo que ocurrió, del mercado municipal de Hermosillo? ¿Cómo es posible? Bueno, que en este caso haya sido los indicios, es decir, el estilo de vida de estas personas, lo que haya llevado justamente a que se giraran las órdenes de aprehensión y se les vinculara a proceso, primero por el delito de peculado y obviamente ya después por lo que tiene que ver con otros cargos, como bien puede ser la corrupción y estas, válgame, situaciones. Creo que es muy interesante
el trabajo que viene haciendo la Fiscalía General del Estado de Sonora. Ya ha habido varias detenciones, varias situaciones relacionadas justamente con la detención de perfiles que hicieron cosas feas, cosas malas que luego parecen peores, además con el erario, personas o representantes de las anteriores administraciones. Hablábamos del caso de los exsecretarios de Educación, Ernesto de Lucas Hopkins, Víctor Guerrero, el exsecretario de Finanzas en Sonora, bueno, en este caso Raúl Navarro Gallegos. Bueno, ahora llega este caso, ¿no?, de la pareja que en Secop, bueno, pues estuvo saqueando, me dicen, en una estrategia de saqueo hormiga, recursos del erario destinados a uno de los proyectos estelares en términos de recuperación de la infraestructura que ha impulsado el gobernador Alfonso Durazo Montaño, en este caso la recuperación del mercado municipal de Hermosillo. Llama mucho la atención lo ocurrido en esta situación y bueno, la vinculación a proceso de estas personas, en donde bueno, es la mujer, la esposa, mientras el cónyuge se da a la fuga, es un tema que evidentemente da una importante enseñanza al respecto de cómo tienen que eficientarse los controles en materia de los manejos presupuestales y cómo al final de cuentas tiene que buscarse la manera de que, bueno, es imposible que todos los que acceden a cargos públicos tengan una prueba sin duda de honestidad, pero parte de la lógica de los gobiernos que emanan de la Cuarta Transformación es justo lo que tiene que ver con esta dinámica de que se supone que todos juraron, perjuraron y establecieron el criterio de que no mentir, no robar y no traicionar, bueno, pues serían las bases justamente de su presentación y de su manera. En este caso, bueno, resultó evidente que este cuate, bueno, fue justamente el que dio principio a esta cadena de corrupción, este cuate que se llama Juan Alán Ahumada Araujo. Bueno, pues es la muestra de un compendio de cosas que no deben de ocurrir. Evidentemente hay que tener mucho cuidado con quién se pone en el control y manejo administrativo de las distintas dependencias. Dicho lo anterior, vamos a la pausa. Ahorita volvemos con más de esta emisión del Sonora Power. Ya está listo nuestro entrevistado, en este caso el delegado de Bienestar, Octavio Almada. Vamos a la pausa y regresamos.
Bien amigos, ya estamos de regreso con más de esta emisión del Sonora Power. ¡Qué bárbaro! ¡Qué par de días tan álgidos hemos tenido! Ayer nos tocó viajar, hoy nos tocó, bueno, pues una conferencia mañanera que creo que fue muy interesante, ¿no? Muy tumultuosa. Aparte, pues la entrevista que muy amablemente nos ofreció mi amigo, el diputado federal Jacobo Mendoza, que no es por presumir, pero es un muchacho bastante talentoso, el diputado del Distrito 05 de Hermosillo, que está emprendiendo una carrera, creo, con mucha responsabilidad en el ámbito de la política legislativa. Así que sígale usted la huella a Jacobo Mendoza. Él apenas está ocupando su segundo cargo de elección popular. Entonces, evidentemente, a personas como él, pues el futuro, sobre todo que actúan con responsabilidad y no como otros, como el caso que revisamos hace un momentito, de este asunto del desfalco de 106 millones de pesos a las arcas públicas de Sonora. Híjole, pues la verdad es que son cosas que pasan. Y mire, no es que yo tenga nada en contra de los jóvenes en política, creo que es importante propiciar el relevo generacional, pero hay una generación de jóvenes servidores públicos que se están incorporando, válgame la redundancia, al servicio público, que tienen mucha ambición, sí, muchas ganas de hacerse ricos y cero vocación de servicio. Creo que los gobernantes deben de ser muy cautos al respecto del tipo de perfiles que seleccionan. Hay quien tiene como proyecto en la vida, como era el caso de este cuate, imagínense, se robó 106 millones, lo primero que hizo fue irse a comprar una casa en Los Lagos. Sí, así de plano. Después pagó un bodorrón, justamente ahí en Los Lagos, ¿no? Para casarse con la muchacha a la que engatusó ahí dentro del mismo Secop, y que la dejó con la bronca, pues, le dijo, a ver, mijita, presta las cuentas, cásate conmigo, vámonos de vacaciones a Francia, y luego te dejo aquí con el problema, porque yo ya me voy, si tienes tele, ahí te ves, así de ese tamaño las cosas, ¿no? O sea, hay que tener, creo, un poco de decencia, un poquito de madre, la verdad, y no actuar como actúan estos personajes. Así que ahí está el aviso. Obvio, la expectativa es que se recupere por lo menos una parte del dinero que estos cuates se robaron literalmente de las arcas públicas. En fin, temas fuertes, temas complejos los que tenemos que abordar aquí. La presidenta, ¿cómo la vio usted con esta respuesta que le dio el reportero del Universal? Qué pena, a mí me dio pena ajena, de verdad, porque creo que también, y lo he dicho siempre, en el periodismo se valen muchas cosas, casi todo se vale, pero no se vale actuar con poca ética y con insensibilidad. Imagínese la familia de este marino que falleció, de acuerdo a la versión oficial, en un accidente. ¿Cómo se sienten, pues, de que estén ahora, después de que falleció, además tratando de implicarlo en una trama de corrupción, etcétera? El periodismo debe tener por fuerza este componente ético y no lanzarse de esa manera al vacío como lo hizo este cuate. Ojalá aprenda la lección, porque la presidenta creo que sí lo puso severamente en su lugar. A ver, ayer publicamos la columna de Sonora Power y no hubo chance de comentarla. La columna de ayer hablaba de la gira de la presidenta. Resumo esa columna en la frase que resonaba ahí en el Centro de Usos Múltiples el sábado pasado. Claudia, Sonora te ama, decía esta pancarta, y creo que la presidenta corresponde a este cariño que le tenemos en Sonora. El 82.7% de los sonorenses avala el trabajo que emprende Claudia Sheinbaum, y bueno, creo que la presidenta ha correspondido puntualmente con obras, con proyectos. Ningún otro estado tiene lo que tiene Sonora en este momento, es la verdad, y eso hay que valorarlo, ¿no? Como dicen, amor con amor se paga, alguien dijo eso, ¿no? Un filósofo de Macuspana. Bueno, hoy miércoles también toca la columna de Sonora Power, pero hoy hice algunas revelaciones que apuntan justo a que la contienda en Sonora para definir quién sucedería a Alfonso Durazo cada vez está más clara. Mire, no terminaba de irse la presidenta de Sonora cuando el gobernador ya tenía convocados
a los alcaldes de las principales ciudades de Sonora en la casa de gobierno que está en la colonia Pitic. Ahí les convidó pues una comida el gobernador y ahí los alcaldes de San Luis Río Colorado, de Nogales, de Agua Prieta, de Cananea, de Caborca, estuvo también el alcalde de Navojoa, la alcaldesa de Guaymas, el alcalde de Álamos, el de Chojoa, el de Bacum, creo que son todos, fueron 11 alcaldes los convocados, no pudo ir el de Puerto Peñasco. De repente el gobernador les dijo, a ver muchachos, vayamos entendiendo algo, la fórmula es de otro alcalde, que se llama Javier Lamarque Cano, y de la senadora Lorena Valles. Esa es la fórmula que yo voy a apoyar. ¿Quién quede de candidato a la gubernatura? Bueno, eso lo definirá el género. Bueno, esa es otra discusión. Pero váyanse preparando para cerrar filas en torno a esta posición. No me hagan olas. Quiero un tránsito tranquilo hacia el proceso electoral que se viene y quiero que esto sea un factor de unidad. Ayer les presenté yo una entrevista aquí con el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque, quien cada vez luce más firme, más fuerte. Todo hace ver que en Sonora quien ostente la candidatura a gobernador va a ser varón, justamente en la lógica de los equilibrios que se generarían, aunque cabe la posibilidad de que sea mujer. Lorena Valles está perfilada para ser candidata a la alcaldía de Hermosillo, y eso es bueno, Lorena está habilitada plenamente para ser candidata a la gubernatura, pero se necesita de un perfil fuerte, competitivo para buscar la alcaldía. Están por ahí, un esperpento político que se llama Alejandro López Caballero, rata como el que más, dejó una estela de corrupción a su paso por la alcaldía, pero en la otra mano hay un precandidato que no es cosa menor, Ramón Corral Aguirre, que es heredero de un nombre muy fuerte en la política, viene desde tiempos de Porfirio Díaz, que su bisabuelo era el secretario de Hacienda de Porfirio Díaz. Bueno, desde entonces la estirpe de los Corral, los Ramones Corrales, han participado fuerte en política y de manera exitosa, además hay que decirlo, ¿no? Entonces, obvio, Morena necesita a alguien que sea muy competitiva, esa es Lorena Valles, y bueno, de ahí en adelante agarren piedras. ¿Qué cree usted que dijeron los alcaldes? Pues dijeron, sí señor, ¿verdad? No les queda de otra, él es el jefe político. Faltan 20 meses para la elección, pero el movimiento ya se ve. Diga usted que se lo dijo un loco, pero el 6 de septiembre en el conciliábulo, así titulé la columna, que se dio en la Casa de Gobierno, las cosas quedaron claras y el pisito parejo, así, para que nadie dude, para que nadie ande con cosas. Le invito a leer la columna en el portal www.sonorapower.com, también la encuentra usted en SDP Noticias, en vorticeweb.com, también en .medionoticias.com.mx. Así las cosas, yo me tengo que despedir, el tiempo es un verdugo implacable, así que lo espero el día de mañana con mucho más del Sonora Power.